Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Gabriel Maruca, yo soy consultor y capacitador de la editorial Elsevier para las plataformas Scopus, ScienceDirect y el gestor de referencias Mendeley. Hoy, gracias a una propuesta acercada a Loreto Ibarra de la Biblioteca de la Universidad de Antofagasta, estamos en esta sesión en la que vamos a ver Scopus, ScienceDirect y de qué manera estas plataformas sirven para alimentar el gestor de referencias Mendeley. Buenas tardes, Loreto, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien. Perfecto. Bien. Vamos a dar comienzo a esta sesión. Primero vamos a estar viendo una presentación teórica de cada una de las plataformas, ¿sí? Y después vamos a estar viendo una práctica, una puesta en práctica dentro de las mismas, ¿sí? En sus pantallas, en la parte de abajo, tienen la opción de chat. Ahí van a poder ir haciendo las preguntas que tengan en el momento que las tengan. Sin más, vamos a comenzar. Y comenzamos con una pregunta muy sencilla. ¿Qué es más fácil? ¿Investigar acá o investigar acá? Investigar en una biblioteca, ¿sí? En donde tenemos que estar físicamente, en donde tenemos los libros, las revistas, las publicaciones de manera física, ¿sí? Donde el espacio es limitado y la cantidad de información también, ¿sí? Solamente podemos acceder a la información que está ahí físicamente. O investigar en una computadora, en donde no importa la hora, yo puedo estar leyendo, no solamente lo de la biblioteca de mi universidad, de mi facultad, sino que puedo estar investigando en otras bibliotecas, en otras plataformas, en otros medios, donde la información es prácticamente infinita. Entonces, a veces resulta más tentador o resulta más fácil en un principio investigar en una computadora que en una biblioteca. Vamos a ver si es así. ¿Por qué? Porque en una biblioteca la verificación de fuentes ya está hecha, ¿sí? O sea, en una biblioteca todos los medios que estoy leyendo ya fueron revisados, son parte de una colección o son parte de una editorial responsable, con editores profesionales, ¿sí? Entonces, es tan importante lo que leo como dónde lo leo. En una computadora no siempre es así. Yo puedo encontrar un documento, lo empiezo a leer, está muy bueno, muy interesante, pero está posteado en Facebook o en Twitter, o me llega un link medio misterioso, o me metí en una página que resulta ser el blog de una persona que solo escribe él, no publica más cosas de nadie. Entonces, no tiene mucho proceso de curado ni de edición. Entonces, tengo que hacer una verificación de esa fuente, si es una fuente respetada, conocida. Lo mismo los datos, ¿sí? Todo lo que encuentro en una biblioteca ya fue verificado, ya fue editado. Entonces, lo que estoy leyendo, el dato va a ser coincidente, va a ser coherente con lo que estoy leyendo. En una computadora puedo estar leyendo el documento, estoy leyendo el texto y cuando veo los gráficos medio como que no tiene mucho sentido lo que estoy viendo con lo que estoy leyendo, o puede faltar información, o puede ser información que no está correctamente citada. Entonces todo eso también me va a empezar a generar dudas. ¿Y el tema cuál es? El tema es el retrabajo, ¿sí? Porque a mí me costó trabajo quizás llegar a este documento, llegar a este artículo, tras que tengo que revisar la fuente, tengo que revisar los datos, tengo que revisar si es un plagio, ¿sí? A ver, en una biblioteca no voy a encontrar documentos plagiados. Muy difícil encontrar documentos plagiados en una biblioteca, en una universidad. Pero en Internet, quizás protegidos por los miles de millones de documentos que hay disponibles, ¿sí? Los millones de páginas en donde se puede publicar información. Bueno, quizás nosotros, obrando de buena fe, podemos llegar a citar en algún momento un documento plagiado y nos vamos a meter en problemas por no haber hecho nuestra tarea. Entonces, eso también lo tenemos que hacer si investigamos en una computadora. Y ni hablar del autor. Hoy en día tenemos una sobredosis de fuentes de información, una sobredosis de especialistas. Todo el mundo es especialista en todo. Todo el mundo sabe sobre la hidroxicloroquina. Yo la conozco de toda la vida. No hablamos siempre. Y el remdesivir y todas las drogas y el coronavirus y esto y lo otro. Y cuestión que
no me publica nadie, pero tengo 2000 papers publicados en mi blog, que edito yo mismo, ¿sí? Entonces también tener que verificar no solamente qué estoy leyendo, dónde lo estoy leyendo y a quién estoy leyendo. Pues quizás empiezo a investigar un autor que es siempre refutado por la comunidad científica, o nunca publicó en una revista con revisión por pares. Entonces todo eso también genera un retrabajo y genera una tarea extra a la tarea que ya tengo, que es la de investigar, la de poder coordinar todo el trabajo, etc. Es por eso que decimos que ScienceDirect ayuda haciendo más fácil la búsqueda de texto completo. Vamos a hacer una búsqueda, ¿sí? Vamos a abrir un solo artículo y vamos a ver la cantidad de información que sacamos de un solo artículo de ScienceDirect. ¿Pero qué es ScienceDirect? ¿Sí? Es una base de datos multidisciplinar. Decimos que es multidisciplinar porque cubre las 4 grandes áreas de la ciencia: ciencias de la vida, ciencias de la salud, ciencias físicas y ciencias sociales. No es lo que se considera una base especializada. ¿Sí? Hay veces que son especializadas para medicina, para química, para física, para ingeniería. Y bueno, en ScienceDirect vamos a encontrar de todo. Y muy importante, tiene revisión por pares. Eso es que nos va a brindar tranquilidad y calidad. ¿Sí? Calidad, ¿por qué? Porque esa revisión por pares nos dice que no todo el mundo va a poder estar publicando, ¿sí? O sea, lo que va a estar publicando en ScienceDirect pasó por esta revisión por pares, ¿sí? Fue estudiado, fue investigado, entonces sabemos que vamos a obtener la mejor información y nos va a brindar tranquilidad porque sabemos que muy difícilmente vamos a estar leyendo algo que no tenga un alto contenido y calidad científico-académica. Sí, tengan en cuenta que más del 50% de los documentos que se envían a ScienceDirect para ser publicados son rechazados. Entonces, todo eso a nosotros nos brinda tranquilidad a la hora de estar leyendo estos documentos. En este momento en ScienceDirect hay indexadas 4.149 revistas y más de 16 millones de artículos. Y decimos indexado, ¿sí? Porque cuando decimos indexado quiere decir que está ingresado en la base, ¿sí? Todo lo que está indexado es lo que está ingresado en la base. Vamos a hacer una búsqueda en ScienceDirect, vamos a empezar a abrir documentos, vamos a ver de qué maneras los podemos agregar en nuestro gestor de referencias, en este caso Mendeley. ¿Sí? Lo podemos hacer de varias maneras. Lo podemos hacer con el Web Importer. El Web Importer es un plugin, es un accesorio que se instala para poder incorporar referencias y textos completos en Mendeley desde cualquier base. Lo podemos hacer desde la página de una revista, desde un diario, desde una editorial, desde cualquier base que nosotros ingresemos con nuestro navegador. Ahí vamos a poder aplicar el Web Importer y vamos a poder utilizarlo para poder agregar. ¿Cómo dice ahí? Tenemos una consulta de don Joel Bravo. Ahí la vemos. Vamos a poder ingresar no solamente referencias, sino también textos completos. A ver qué dice la consulta. Dice, saludo a todos los participantes, tengo una consulta de la capacitación anterior que tiene que ver con el Web Importer de Mendeley. No encontré la herramienta para Safari. Joel, ¿has descargado e instalado la versión desktop? Bien, y cuando lo instalaste, has elegido instalar el Web Importer y el plugin del procesador de texto, ¿verdad? Bien, bueno, después lo podemos ver, ¿sí? Y si no, bueno, el área de soporte quizás te puede decir. Sinceramente, ¿qué pasa? Apple puede llegar a tener algunos protocolos de seguridad, algunos protocolos de instalación que desconozco porque no es un sistema que yo utilice muy seguido, pero es compatible con iOS y con Safari, ¿sí? Entonces, si no lo podemos solucionar ahora, seguramente el área de soporte te va a poder ayudar. Y lo que tiene el Web Importer que vamos a ver es que no solamente voy a poder incorporar la referencia del artículo que estoy leyendo, sino también las referencias que están citadas en ese documento. ¿Sí? Entonces, vamos a estar viendo que en un solo movimiento yo puedo estar incorporando, como dice ahí, esas 41 referencias. ¿Me sirven todas? Muy probablemente no.
¿sí? Pero ¿qué pasa? Como estoy creando mi base, como estoy armando mi base de referencias, bueno, lo que voy a hacer es descargarlas y después voy a estar viendo cuáles me sirven y cuáles no. Pero ya las voy a tener por las dudas. Otra opción, ¿sí? Es la opción Export, y ahí en la opción Export que está en Science Direct, voy a poder exportar no solamente a Mendeley, sino también a otros gestores, ¿sí? Como por ejemplo EndNote Zotero, ¿sí? También a RefWorks, y lo puedo exportar en el formato RIS, en el formato RIS, que es el formato de las referencias. Entonces, al exportarlo en el formato RIS, por ejemplo, si tengo Zotero y Mendeley, o EndNote y Mendeley, voy a poder exportarlo para tenerlo disponible en ambas bases. Vamos a estar viendo de qué manera simplifica la búsqueda de texto completo Science Direct, ¿sí? Y una de esas herramientas son los topics. No sé si alguno ya utiliza Science Direct, si está familiarizado, ¿sí? Va a ver que dentro de los textos hay frases o palabras que están resaltadas en azul. Una cosa son las referencias, que son las que están entre paréntesis o entre corchetes, y otras son estas palabras, estas frases que están directamente resaltadas en azul y están relacionadas a un hipervínculo. Bueno, esos son los topics. ¿Qué pasa? Esos topics a nosotros nos van a ayudar a simplificar el flujo de lectura y a simplificar la investigación por tres características particulares que tienen. Uno, es un significado coherente. Si yo no estoy familiarizado con una terminología y empiezo a investigar y veo que esa terminología se repite en distintos artículos, ¿qué pasa? Yo puedo activar ese topic, puedo abrirlo, ¿sí? Voy a ver ese significado, y ese significado será coherente todo a lo largo de Science Direct, ¿sí? Encephalitis va a tener el mismo significado todo a lo largo de Science Direct, no importa cuándo me lo encuentre, ¿sí? Lo otro que van a hacer son las palabras relacionadas, y esas palabras relacionadas nos van a servir para expandir nuestra investigación. Estamos hablando de encefalitis, pero vemos que, por ejemplo, tiene polio vulvar, herpes simplex virus, enterovirus, un montón de palabras que no sabía que estaban relacionadas con el encefalitis y que quizás a mí me sirven para expandir mi investigación. Entonces, ahí, en ese topic, lo voy a encontrar. Y lo otro son los artículos relacionados. ¿Sí? Esos artículos relacionados nos van a dar acceso a documentos ya sobre esta terminología. Entonces, por ejemplo, si estoy estudiando sobre, como dice ahí, no sé, el timoma, y veo que está la encefalitis, y digo, bueno, encima tengo que buscar documentos sobre encefalitis. Bueno, no, vamos a tener ya documentos sobre encefalitis para poder leerlos, para poder ver si nos interesan, si nos sirven o no. ¿Sí? Vamos a estar viendo estos topics y vamos a ver la cantidad de información que nos van a brindar. Y si bien ustedes no deben registrarse para ingresar en Science Direct, nosotros lo sugerimos, ¿sí? Registrado o no registrado van a acceder a la misma información. Eso no hace ninguna diferencia. Pero ¿qué pasa? Al estar registrados, van a contar con algunas características que van a ayudar a tener una experiencia un poco más completa, a contar con algunas herramientas más disponibles a la hora de utilizar Science Direct, como son las recomendaciones. Al registrarme, Science Direct va a identificar mi patrón de búsqueda, ¿sí? Los temas que estoy investigando, y lo que va a hacer es relacionar ese patrón de búsqueda que estoy siguiendo, esos términos, esas frases, esas palabras, con los patrones de búsqueda de otros usuarios también registrados. Entonces, ¿qué pasa? Lo que voy a encontrar en recomendaciones van a ser documentos de esos usuarios registrados que hicieron las mismas búsquedas que yo y que descargaron y leyeron, y yo ni descargué ni leí. Como vamos a ver, Science Direct no mide descargas, no mide citas, no mide ningún tipo de impacto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo no sé, por ejemplo, qué es lo que están leyendo otros, no sé cuál es el artículo más citado, ¿sí? Todo eso lo vamos a ver ahora en Scopus. Pero Science Direct
con las recomendaciones, lo que me va a estar diciendo es, mira, otras personas que hicieron las mismas búsquedas que tú, descargaron o leyeron estos documentos y tú ni las leíste ni las descargaste. Lo otro que voy a tener es el historial. El historial me va a servir para precisamente tener un registro, un historial, ¿sí? Sobre todo lo que estoy investigando y todo lo que estoy leyendo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Supongamos que estoy navegando, tengo, no sé, 8, 10, 12 artículos abiertos, los tengo ordenados para empezar a leerlos y de repente se me cae la conexión a internet, me colapsa el navegador, lo cierro accidentalmente, y ahora ¿cómo recupero toda esa información? Bueno, al estar registrados, Science Direct me permite ir registrando todos esos documentos que fui abriendo, entonces después directamente solo tengo que ir al historial y voy a tener esa información ahí lista para seguir investigando. Esto lo vamos a estar viendo también. Y también me permite generar y manejar las alertas, ¿sí? Vamos a ver que al estar registrado yo puedo generar alertas sobre distintas búsquedas, y esas alertas yo las puedo activar, desactivar, cambiarles la frecuencia, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Vamos a una otra consulta? No. No, hasta el momento Bien. no. Perfecto. Estamos viendo Science Direct ahora, ¿verdad? Sí, sí, estamos viendo Science en directo en Bien, pantalla. perfecto. ¿Cómo sé que estoy registrado? Porque aparece mi nombre aquí arriba a la derecha. Hago clic y puedo ir a las recomendaciones. En esas recomendaciones, lo que voy a encontrar son estos documentos que me sugiere Science Direct basado en mi patrón de búsqueda. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo descargar estas recomendaciones en el formato CSV de Excel y poder revisarlas cuando quiero. Son unos 15 documentos que van cambiando todas las semanas basado en lo que voy investigando. Tengo documentos en español, documentos en inglés, artículos de investigación, artículos de revisión, capítulos de libros, comunicaciones, bueno, todo tipo de formato, ¿sí? Entonces, cuanto más variado sea mi rango de investigación, bueno, más variadas van a ser las recomendaciones. Puedo acceder al historial también, ¿sí? Entonces, también, fíjense, la última actividad fue el 17 de julio. Puedo descargar este historial en formato CSV de Excel, lo puedo limpiar completamente. ¿Por qué? Porque yo ya terminé de investigar estos temas. ¿Sí? Entonces comienzo una nueva investigación, comienzo un nuevo trabajo, una nueva etapa. Entonces todo esto a mí no me interesa, lo puedo borrar o puedo ir borrando, por ejemplo, de a uno. ¿Sí? Una cantidad de documentos mucho más extensa que las recomendaciones. Y aquí abajo tengo activado el historial de lectura. Entonces, ¿qué pasa? Todos los documentos que abra, Science Direct me los va a ir ingresando en este historial. ¿Sí? No solamente lo que descargue, sino también lo que lea. Podemos también acceder a los documentos de Open Access haciendo clic aquí y nos va a llevar al fondo de la hoja, ¿sí? Al fondo de la página, donde vamos a tener más de 1.200.000 documentos de Open Access. Si abrimos el directorio de publicaciones, nos caen más de 880 publicaciones completamente de Open Access. Hay tres tipos de publicaciones en Open Access, publicaciones en Science Direct. Las hay 100% Open Access, las hay 100% por suscripción y las hay híbridas. Las híbridas son esas publicaciones que tienen documentos por suscripción y por Open Access. ¿Cómo las identifico? Por esta leyenda que dice contiene Open Access. Fíjese que de 882 pasó a 2.900
y tenemos la Prosidia, que es de Open Access, pero Academic Pediatrics contiene documentos de Open Access. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que algunos de los documentos de Academic Pediatrics va a ser por suscripción y otros de Open Access. Vamos a hacer una búsqueda y lo vamos a hacer en inglés. Lo vamos a hacer en inglés por dos motivos. Uno, inglés es el idioma en el cual mayor cantidad de documentos vamos a encontrar, ¿sí? Y por otro lado, los textos se indexan en inglés. Cuando decimos indexar, decimos que son ingresados en la base en inglés. Título, abstract y palabras claves siempre los vamos a encontrar en inglés, y después, cuando hagamos una búsqueda en español, los vamos a encontrar en español. Si hacemos una búsqueda en francés, los encontraremos en francés. Pero siempre vamos a encontrar título, abstract y palabras claves en inglés y después en el idioma en el cual el autor o autora eligió publicar el documento. Si yo quiero investigar sobre este tema, voy a armar una alerta, le puedo poner frecuencia semanal o mensual, puedo ordenar por relevancia o por fecha. Pero relevancia no es la relevancia que nosotros entendemos en español, sino que relevancia hace referencia a el documento que repite más veces la frase o palabra que estamos buscando. Simplemente eso, ¿sí? Vamos a ver que después en Scopus tenemos muchos más filtros y muchas más formas de filtrar la información. Y podemos filtrar, si no, por fecha, ¿sí? Eso lo que voy a hacer es poner el documento más nuevo aquí disponible. Generamos la alerta. Lo otro que podemos hacer es, esto es una prueba, ¿sí? Es lo que se considera una beta, y activar solamente acceso a las publicaciones a las cuales tiene suscripción la institución. Entonces, por ejemplo, la Universidad de Antofagasta tiene suscripción a la Freedom Collection. Todos estos documentos, algunos están dentro de publicaciones que están dentro de la Freedom Collection, otros no. ¿Cómo hago para saber que voy a tener acceso? Hago clic aquí y activa esa opción, ¿sí? Entonces yo sé que todo a lo que vaya a acceder voy a tener acceso. Los documentos del 2021, esos son los que se llaman Articles in Press. Son documentos que van a ser publicados el año que viene, ¿sí? Pero ya fueron revisados por pares y ya cuentan con los metadatos disponibles para ser citados. Todos saben lo que son los metadatos y las referencias, ¿verdad? Porque lo vamos a nombrar mucho y está bueno saber si estamos todos en la misma página o no. Metadatos, referencia, son conceptos que tienen todos incorporados, ¿verdad? Pueden usar el chat para responder si quieren. Sí, pero si quieres argumentar más acerca de eso, porque hay alumnos que quizás que no tengan claro el concepto. Perfecto, no hay problema. Metadatos o referencias, ¿sí? Son aquellos datos que utilizo para citar una obra. ¿Sí? Ya sea una obra propia o ajena. Cada vez que voy a estar citando una obra, coloco o el extracto del documento, o la foto, o el gráfico, el dibujo, lo que sea, y lo tengo que citar. Y al citarlo, al referenciarlo, tengo que poner nombre del autor, nombre de la obra, año, bueno, página, volumen, etcétera, todos esos datos que son necesarios para poder identificar de dónde salió ese extracto, esa obra. Bueno, todo eso son los metadatos o las referencias, ¿sí? Se los llama ahora metadatos porque ya tiene componentes digitales como el DOI, ahora vamos a ver de qué se trata, pero cuando hablamos de metadatos o de referencias, vamos a estar hablando de prácticamente lo mismo. Vamos a ver también el tipo de documento que queremos. Y fíjense que tenemos de todo, tenemos discusiones, artículos de datos editoriales, erratas, todo. Y también, por supuesto, el título de la publicación. Vamos a abrir un documento. Fíjense que hicimos una sola búsqueda. Vamos a abrir un solo documento. Vamos a ver la cantidad de información que podemos sacar
de ese solo documento. ¿Sí? Entonces, abrimos un documento. Todavía no lo descargamos, ahora lo vamos a descargar. Aquí a la izquierda tenemos lo que se considera el outline, la estructura. Esto va cambiando de acuerdo a la publicación, de acuerdo a la editorial. ¿Sí? Tenemos las figuras, yo clic en la figura y la puedo descargar. A veces lo que me interesa un documento no es el texto, sino figuras, gráficos, dibujos que pudieron recrear o que pudieron obtener los investigadores por tener acceso a otros equipamientos, a otros presupuestos. Bueno, eso lo puedo descargar y lo puedo descargar con los metadatos. ¿Sí? Yo, por ejemplo, si yo coloco este gráfico, lo descargo, lo tengo que citar correctamente. Bueno, ahí es donde van a entrar los metadatos, que son el título de la publicación, volumen, página, año, mes, el título del documento, nombre de las autoras y el DOI. El DOI es esto que aparece aquí abajo. Cada artículo tiene su propio DOI. ¿Sí? Las grandes editoriales, ahora la mayoría, están incorporando este dato. Este dato es único para cada documento, es un root para el artículo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Por eso que también ahora las referencias se las empieza a considerar como metadatos, por tener estos componentes digitales que permiten búsquedas también más rápidas, porque si buscamos este título, podemos llegar a encontrar documentos con títulos parecidos, o todo lo que diga IgG, o lo que diga anticuerpo. En cambio, documentos con este DOI hay uno solo. Si yo empiezo a leer, ¿sí?, los nombres de las autoras, veo que hay uno solo, una sola, que es Marta Tonello, que tiene dos iconos que no tienen las demás autoras, que es el icono de la personita y el del sobre. Este icono de la personita la identifica como la líder, la responsable de este documento. Y el sobrecito me dice dónde trabaja, dónde la puedo ubicar, por ejemplo. ¿Sí? Dónde trabaja, cuál es su correo, y otros documentos también de la autora sobre el mismo tema. ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, yo ya puedo ir contactando a Marta Tonello. Si empiezo a leer, encuentro el abstract, y aquí ya me encuentro con el primer topic, que es anticuerpo fosfolípido. ¿Sí? Son estas frases, estas palabritas que veo acá: ELISA, IgM, trombosis, análisis de regresión logística. Todas estas frases y palabras, ¿sí?, son esos topics que les contaba, que sirven para simplificar la lectura. ¿Por qué? Porque si no existiera esto y yo no sé lo que es un anticuerpo fosfolípido, yo lo tengo que seleccionar, lo tengo que copiar, lo tengo que buscar en otro navegador, en otra fuente. No sé cuál es esa fuente, tengo que ver si la fuente es confiable, si todo el mundo está hablando de lo mismo. Entonces todo eso me va dificultando también la investigación. En este caso, abro anticuerpo fosfolípido, tengo el significado, aquí tengo la fuente. Yo puedo generar una alerta también sobre este concepto que me interesó, que quiero incluir en mi investigación. Tengo más topics, más palabras relacionadas. Si abro trombosis, por ejemplo, voy a ver que tiene el mismo formato. También la fuente, etc. Una consulta. ¿Y una consulta? Claudia, no. Todo esto que estamos viendo, la información es la misma. No es necesario estar registrado en ScienceDirect para acceder a los topics, sí para generar las alertas. ¿Sí? Pero estando registrado o no registrado, tenemos acceso a la misma información, por nada. También tengo acceso a los documentos. Entonces, yo puedo empezar a abrir algunos documentos, no vamos a abrir todos, porque fíjense la cantidad de documentos que tiene. Pero sí puedo empezar a ver que cada uno de estos documentos tiene a su vez sus propios topics.
fosfolípidos, proteínas de la plasma, sífilis, eritematoso, wow, sistema lúpico eritematoso, infertilidad, fertilización, todo eso. Por supuesto que voy a encontrar documentos con mayor cantidad de topics y menor cantidad de topics, ¿sí? Todo eso va a depender del vocabulario que haya elegido el autor o autora del documento, ¿sí? Cerramos este primer topic, y eso lo sacamos de este primer topic, ¿sí? Ya sacamos 1, 2, 3, 4 documentos de un primer topic. Vamos a abrir el I6GM. Fíjense la cantidad de topics que tiene este documento, y que sacando 4 documentos solamente de cada topic vamos a tener un montón de información. Solamente abrimos un documento, ¿sí? Recordemos eso. Ahora lo vamos a ingresar lo voy a exportar a Mendeley. Lo puedo hacer de dos maneras. Puedo hacerlo a través del Web Importer. ¿Sí? Este es el Web Importer que solamente me deja exportar referencias a Mendeley, ¿sí? Pero fíjense, tengo 25 referencias más. Yo hago clic aquí en Select All y eligió todas las referencias. Puedo bajar todas las referencias de un solo movimiento o puedo ir eligiendo. Entonces quiero estas dos nomás. Y sí, quiero que me descargue el PDF si está disponible. Entonces, le voy a pedir que lo agregue. Acá me dice que uno lo encontró y el otro no. Del documento principal, descargo el PDF y la referencia. Lo sé por el tilde verde. De la referencia, descargo solamente la referencia. Entonces puedo hacer clic aquí y ver cuál es la información que me fue agregando. Bien, entonces me agregó toda esta información, que es un documento, un artículo, el título, los autores, de qué journal, de qué año, volumen, página, toda la información, el abstract, ¿sí? Entonces, esas referencias ya las tengo. Lo que quiero saber ahora, por ejemplo, es saber si lo descargo correctamente. Hago clic aquí en View Library. Me va a llevar a mi biblioteca de Mendeley Web, ¿sí? De mendeley.com, y me va a mostrar que efectivamente descargo las dos referencias, me puedo fijar por la hora, y me descargó el documento completo. Entonces acá sé que tengo ya el PDF. Listo. Entonces, ¿qué pasa? No importa dónde esté investigando, no importa dónde esté incorporando esta información, yo ya sé que la tengo en mi biblioteca. Voy a ir al documento, ¿sí? Y lo voy a exportar a otro gestor. Entonces lo que voy a hacer es hacer clic en Export, y lo puedo guardar en Mendeley, Reference, formato RIS. Lo voy a guardar en Mendeley. Vamos a ver qué es lo que sucede. Y acá me descargó el documento. Vamos a poner que están correctos. Al utilizar la opción Export y elegir Mendeley, lo que va a pasar es, me va a abrir Mendeley Desktop. Entonces me va a mostrar, así como desde el Web Importer yo puedo ingresar a la biblioteca virtual, aquí voy a poder acceder a Mendeley Desktop. Este es un aviso de que Mendeley va a estar de baja durante una hora. Y aquí me descargó la referencia,
¿Sí? Veo que los detalles están correctos. Gabriel, Sí. Gabriel, estamos viendo la pantalla anterior, no estamos viendo lo que... Ah, perdón, ahí se los muestro. Perdón. He puesto para... A ver. Perdón. A ver si ahora... Se ve. Ahora están viendo Science Direct, ¿verdad? El documento, el artículo. Sí, vemos el Bien. artículo. Entonces, hacemos Save to Mendeley. Y al elegir esa opción, ahora justo, a ver si ahora se ve. Ahí lo están viendo. Sí, ahí lo vemos. Bien, perfecto. Bien, entonces hago Save to Mendeley y ahí lo que va a hacer es mostrarme Mendeley Desktop y me va a estar mostrando el documento. ¿Sí? Este es el documento que tenemos aquí. Entonces de esa manera yo, como en el Web Importer podía fijarme en la biblioteca virtual, al utilizar la opción Export me abre directamente Mendeley Desktop. Ahora lo que voy a hacer es descargar el documento. Entonces puedo descargar el documento o el número completo de la revista, solo me interesa el documento. Todavía no lo descargué, abrió este PDF, ¿sí? Este PDF interactivo. Si lo quiero descargar, hago clic aquí en esta flecha. Y puedo ver, por ejemplo, que le puedo escribir a la líder de la investigación. Hago clic en el correo y ya me abre un correo listo para escribirle. Y lo que voy a poder hacer también es acceder más rápidamente a las referencias. Entonces, ¿qué pasa? Antes lo que teníamos que hacer era buscar la referencia, buscar cuál era la referencia número 1, buscar el título. ¿Sí? Ahora directamente lo que hago es, el artículo está referenciado en el documento, puedo ir y puedo acceder directamente al mismo. ¿Sí? No tiene que ser del Elsevier. Vamos a ver que vamos a acceder a documentos de otras editoriales. Podemos acceder a las referencias, podemos viajar también más rápido entre las tablas, ¿sí? Las figuras, las podemos descargar, como vimos, etc. Voy a cerrar este documento y voy a volver al documento original. Y al volver al documento original, vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Por qué? Porque me sigue proponiendo documentos. Entonces veo que acá me dice, otros usuarios también vieron estos documentos, entonces los puedo ir abriendo también. Tenemos 6 documentos, vamos a abrir estos 3 nomás. Pero fíjense toda la información que obtuvimos de un solo artículo. Abrimos este artículo, nada más. Encontramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 documentos de texto completo revisados por pares en editoriales responsables con equipos profesionales que solamente tengo que leer y ver si me sirven o no. Entonces no tengo que revisar la fuente, no tengo que revisar el autor, no tengo que revisar los datos. No van a ser plagiados. ¿Por qué? Porque al ser publicados en Science Direct, no solamente el documento es revisado, sino también la cita, las referencias.
Entonces, todo lo que está referenciado también es revisado. Y tenemos acá documentos completos tanto del Sevier como, por ejemplo, tenemos de Wiley, tenemos de Reuters, ¿sí? Y también yo puedo incorporar estos en Mendeley. ¿Sí? Porque el Mendeley Web Importer no funciona con los productos de la editorial, sino que trabaja con el navegador. Entonces, con el Web Importer yo puedo incorporar información de cualquier página. Es por eso que tengo que tener cuidado, porque como voy a poder incorporar información de cualquier página, puedo incorporar información de páginas confiables y no tan confiables. Entonces, es por eso que tengo que tener mucho cuidado. Tenemos este documento de Greuter, quiero incluir el PDF si está disponible, la referencia, ¿sí? En este caso encontró muchas más referencias, le pido que lo agregue. Yo sé que si aparece el cartelito rosa, quiere decir que no está el PDF disponible, sino solamente la referencia. Hay una consulta, Sí. estimado Gabriel, no sé si lo vieron en seminarios anteriores, pero quisiera saber desde tu punto de vista cuál es la diferencia y o ventaja de Science Direct con PubMed. Bueno, Gianetti, en realidad esto es como cuando preguntan cuál es mejor, si Mendeley o Zotero, si Scopus o Web of Science. En realidad depende de cada uno de ustedes, ¿sí? Depende de cuál es la plataforma que les brinda más información o les facilita más todos los procesos, o con cuál ustedes se sienten más a gusto o más cómodos, ¿sí? Yo no puedo hablar de PubMed, así como pretendo que ellos no hablen de nosotros. Yo les puedo mostrar cómo funciona Science Direct, cómo se pueden beneficiar ustedes con esta plataforma, ¿sí? Si después de esto ustedes se dan cuenta que, por ejemplo, PubMed es más fácil o tiene más información sobre el área de investigación que están investigando ustedes, bueno, está perfecto, ¿sí? Science Direct es una base multidisciplinar, PubMed es más específica, ¿sí? Pero todo depende de cómo se sientan ustedes a gusto trabajando, con cuál les sea más sencillo trabajar, ¿sí? Perdón si la respuesta es un poco abierta, pero bueno, la verdad es que yo no puedo hablar de la competencia, ¿sí? Encontramos esta cantidad de documentos y de distintas editoriales. Tenemos otra consulta. Perfecto. Bien. Vamos a cerrar los documentos. Sí, vamos a cerrar este también. Y vamos a hacer una búsqueda en español para ver qué es lo que sucede. Vamos a ver qué es lo que pasa. Primero la cantidad de resultados. Tenemos más de 400.000 en inglés, tenemos 4.500 en español. Y después vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a abrir artículo de investigación aquí. Vamos a ver qué es lo que pasa con el formato del artículo. Tenemos el título en español y después en inglés. Vemos que también tenemos al autor que está identificado con el icono del coordinador, ¿sí? El responsable de la investigación, y el sobre, que nos dice dónde trabaja, cómo contactarnos, los que trabajan en Sevilla, bueno, todo eso. Vemos también el abstract, que está en español y después está en inglés. Y también las palabras claves. Palabras claves están en español y las tienen que poner en inglés. El documento completo va a estar en español. Sí, no sé si se ve ahí, pero el documento... El documento está en español, ¿sí? Pero esas tres estructuras, esas tres partes de la estructura del documento están en inglés. ¿Por qué? Porque si yo estoy investigando en inglés y este documento a mí me sirve para algo,
yo tengo título abstracto y palabras claves en inglés para ver si, por ejemplo, me sirve descargar el documento y traducirlo. ¿Sí? Entonces, leyendo esas tres partes del documento, me puedo ir familiarizando con el mismo. Y también hay que entender que el idioma español se habla de diferentes maneras en diferentes países, porque nosotros podemos estar hablando de anticuerpo y en otro país se habla de anticuerpos, entonces ahí ya tendríamos una diferencia. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Esto sería todo con Science Direct. ¿Tenemos alguna pregunta acerca de esta plataforma? Así después pasamos a Scopus. Por ahora ninguna. Bien, perfecto. Vamos a pasar a Scopus entonces. Ahí está. Vamos a empezar a hablar de Scopus y hablamos de una base también multidisciplinar, en este caso de resúmenes y citas. Vimos recién Science Direct nos da el texto completo, ¿sí? Vimos la cantidad de textos completos que pudimos obtener con Science Direct. Bueno, Scopus nos va a dar resúmenes y citas, los famosos abstracts. También es multidisciplinar y también tiene revisión por pares. En Scopus lo que vamos a encontrar son muchas más revistas y muchos más artículos indexados. En Science Direct vimos que había algo de 4.100 revistas indexadas. Dijimos que indexado es lo que está ingresado en la base. Y Science Direct tiene unos 16 millones de artículos. Scopus tiene 78 millones de artículos indexados y más de 38.000 revistas indexadas. Y en Scopus es importante tener en cuenta el concepto de indexado, ¿sí? Porque indexado quiere decir que está ingresado en la base. Ahora, todo lo indexado está publicado, no todo lo publicado está indexado. ¿Sí? Importante distinguir eso. ¿Por qué? Porque si empezamos a investigar un investigador o una investigadora y vemos que, por ejemplo, tiene 200, 300 documentos en Scopus y sabemos que tiene 400, 500 documentos, ¿dónde están esos documentos? Bueno, esos documentos están publicados, pero están publicados en revistas que no están indexadas en Scopus. Vamos a ver también cómo incorporar información en Mendeley desde Scopus y se puede hacer de diferentes maneras. Se puede hacer de forma masiva. Vamos a ver que Scopus trabaja con más de 5.000 editoriales. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a obtener muchísima información desde Scopus, desde muchas más editoriales. Entonces, ¿qué pasa? Yo quiero ir incorporando mucha información y después ir descartando o filtrando. Entonces, puedo hacer ingresos de manera masiva. Vamos a hacer una búsqueda, voy a agregar todas las referencias, como dice ahí, la casilla de All, y al hacer clic en Save al Export, en la flechita que está ahí al lado, me va a decir a dónde lo quiero mandar. ¿Por qué? Porque lo puedo mandar a Mendeley, lo puedo mandar a RefWorks, lo puedo mandar a EndNote, ¿sí? Como vimos, a EndNote, a Zotero, a través del formato RIS. Y también me va a dejar exportarlo en un formato de CSV de Excel. Entonces, al elegir, me lo va a mandar. También lo puedo hacer de manera manual. Hacemos una búsqueda, vamos a obtener una cierta cantidad de resultados y yo puedo elegir a mano, ¿sí?, cuáles son las referencias que me interesa incorporar en Mendeley. Porque son las más citadas, porque son las más nuevas, porque son las más viejas, etc. Puedo ir eligiendo y también al hacer clic en Save to Mendeley las voy a estar guardando. Y también, por supuesto, las puedo abrir. La puedo abrir, puedo leer la información que está en esa referencia. Voy a leer el abstract y voy a ver si me interesa o no para ingresar y la puedo incorporar en mi gestor de referencias. Vimos anteriormente en Science Direct cómo incorporar desde otras editoriales. Bueno, en Scopus también, porque trabajo con muchas más editoriales. Entonces acá tenemos un documento de la revista Nature. Voy a elegir el Web Importer. Voy a elegir a dónde mandarlo. Vamos a ver ahora también
que lo puedo mandar o a mi biblioteca o a alguna de las carpetas que tenga en Mendeley. Y sí, quiero el documento completo y puedo elegir o una o cualquiera de esas 96 referencias que están en este caso identificadas en el artículo. Es importante identificar este tipo de información. ¿Por qué en este documento veo 96 referencias? Porque la editorial Springer Nature tiene editores profesionales, ¿sí? Tiene un equipo responsable que al subir el documento lo sube de manera tal que, en este caso el Web Importer de Mendeley, identifica las referencias que están citadas en el documento. ¿Sí? A veces va a pasar que se van a encontrar con artículos que cuando los quieran incorporar no ven esas referencias identificadas. Bueno, eso ya es una bandera para prestar atención. ¿Por qué? Porque quizás la página no tiene revisión por pares, no tiene editores profesionales. Entonces yo puedo ver las referencias y si Mendeley no las levanta, no quiere decir que esté mal, pero quizás esa página, bueno, requiera algún tipo de trabajo de investigación para ver si se puede confiar en la información allí presentada. Pero ya este trabajo con el Web Importer nos dice si la información presentada o la página es una página con un equipo responsable detrás. Vamos a estar hablando de Sitescore, ¿sí? Todos quizás conocen SNP o Simago. Simago y SNP son dos medidores de impacto. El medidor de impacto sirve para medir el rating, por así decirlo, de una publicación. Bueno, Simago y SNP toman la información de Scopus. Lo que sucedió fue que empezaron a tener mucha relevancia, mucho peso, son muy respetados, y en el serie dijeron, bueno, si Simago y SNP utilizan la información de Scopus para poder armar sus rankings, ¿por qué nosotros no podemos tener el nuestro? Y así fue que nació Sitescore. ¿Cómo se calcula? Muy fácilmente. Vamos a ver en el numerador las citas recibidas los últimos 4 años y en el denominador, en la parte de abajo, la cantidad de documentos indexados por una publicación en el mismo periodo de tiempo. También en 4 años. ¿Por qué 4 años? Porque como ustedes saben, cuando un documento se publica no empieza a recibir citas inmediatamente, ¿sí? Entonces, tiene que pasar un tiempo hasta que empieza a hacerse conocido, hasta que empieza a ser citado, hasta que empieza a tener algún tipo de repercusión. Entonces, lo que vamos a ver son 3 características de Sitescore, que es abarcativa, porque abarca las más de 38.000 revistas y 5.000 editoriales que están en Scopus. Es transparente, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo voy a poder ver esa información. No sé si alguna vez vieron un indicador de Scopus o de Simago o de SNP. Simago y SNP solamente nos dan el resultado. ¿Cómo se llegó a ese resultado? No sabemos. ¿Por qué? Porque son algoritmos muy complicados, con muchas variables, ¿sí? Entonces, no sabemos bien cómo es que se llegó a ese resultado. Bueno, nosotros en Sitescore sí lo vamos a ver. Y también es actual, ya que se actualiza mensualmente. Vamos a ver que Scopus también es una herramienta de análisis, ¿sí? No solamente nos va a brindar abstracts, no solamente nos va a brindar resúmenes, sino que también nos va a permitir analizar un resultado. Vamos a hacer una búsqueda, vamos a obtener un resultado, vamos a ver qué hay detrás de ese resultado, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice ese número? Podemos analizar las citas. Entonces, si yo soy autor de un documento en Scopus, puedo ver quién me citó y en dónde. Podemos ver también el perfil de autor. Vamos a verlo muy rápidamente, pero ¿cómo hacemos para definir a un referente sobre un tema? ¿Sí? Es el que más notas da en los medios, es el que más veces aparece en televisión, no sé, es el que más seguidores tiene en Twitter, en Facebook, en Instagram. Bueno, vamos a ver indicadores un poco más certeros que nos van a poder decir si un autor o autora es un referente o no. Y se pueden también comparar publicaciones. Vamos a estar haciendo una comparación de algunas publicaciones, entonces vamos a ver de qué manera elegir una revista para publicar. ¿Sí? Entonces yo soy un autor,
No sé si entre los participantes hay alguien que ya tenga un documento ya listo para ser publicado o pronto para ser publicado. Bueno, eso también ustedes lo pueden hacer en Scopus. Ver a qué revista enviar su documento. Los invitamos a Instagram, ¿sí? En @elsevier también van a encontrar tutoriales sobre Scopus, sobre Sans Direct y sobre Mendeley. Y ahí está mi correo para cualquier consulta. Vamos entonces a ver Scopus. ¿Están viendo Scopus ahora? Sí. Bien. Como ven, la interfase es un poco más sencilla. Se pueden hacer búsquedas por documento, por autor, por afiliación, ya sea país, ciudad o institución. Y se pueden hacer búsquedas avanzadas. La búsqueda avanzada implica la utilización de operadores booleanos o booleanos, depende de cómo lo encontremos. Son estos tres, and, or, o, and not, y si yo me paro sin hacer clic, me explica dónde utilizarlo, o sea, en qué momento utilizarlo y para qué. And me va a servir para incluir términos, or me va a servir, por ejemplo, para buscar sinónimos o abreviaciones, siglas, etc. Y and not, como dice ahí, para excluir. Son muy útiles los operadores booleanos, ¿sí? Pero hay que saber bien utilizarlos. ¿Por qué? Porque lo que puede pasar es, o dejo información de lado, excluyendo información que no debía excluir, o por el contrario, incluyo mucha información. Entonces, de esta manera, ¿qué es lo que sucede? A veces menos es más, y no por tener 45 millones de documentos voy a estar haciendo una búsqueda efectiva. ¿Sí? Entonces, el uso de operadores booleanos se sugiere ya para un momento un poco más avanzado en el uso de Scopus. Igual, de todas maneras, vamos a ver cómo es que con una búsqueda muy amplia nosotros podemos llegar a un dato muy preciso. Entonces, por ese lado, no se preocupen. Dos recomendaciones a la hora de buscar en Scopus. Siempre busquen en título, abstract y palabras claves. Puede ser muy tentador buscar aquí en All Fields, pero ¿qué pasa? Si yo pongo All Fields, va a estar buscando la frase o palabra que ponga en todos estos campos. Entonces puede pasar que haya algún autor o haya alguna publicación que tenga el mismo nombre o incluya la palabra o frase que estamos buscando y no tenga absolutamente nada que ver con lo que estamos buscando. Entonces, siempre recomendamos, como Scopus nos va a brindar título abstract y palabras claves, ¿sí? Buscar siempre en título abstract y palabras claves. Y por otro lado, hacer siempre la búsqueda en inglés. Y ahora vamos a ver por qué. Hicimos la búsqueda. Me olvidé decirles, estoy registrado. ¿Sí? Como estoy registrado, yo puedo guardar la búsqueda, puedo generar alertas, y es lo que puedo hacer desde aquí. Al guardar la búsqueda, lo que voy a hacer es guardarla para poder después acceder a ella más adelante, en otro momento. Y si genero la alerta, vamos a tener también acá otra diferencia con Sans Direct. ¿Por qué? Porque yo le puedo cambiar el nombre, ¿sí? Pero yo puedo agregar acá correos. En Sans Direct no. Aquí sí puedo agregar los correos de todos ustedes y le puedo poner frecuencia mensual, semanal o frecuencia diaria. ¿Por qué frecuencia diaria? Porque recordemos que Scopus trabaja con más de 5.000 editoriales. Entonces, en algún momento, alguna de las editoriales va a estar publicando documentos sobre este tema. ¿Sí? Acá siempre Scopus me va a estar mostrando el camino que recorrí. Tengo 1.483.000 documentos. Y les había dicho hacer siempre las búsquedas en inglés. ¿Por qué? Porque Scopus tiene un filtro de idioma. Aquí abajo, al final, lo que vamos a encontrar es el filtro de idioma. Ahora fíjense, tenemos 1.400.000 documentos, 1.327.000 están en inglés. Y eso ya también nos da una pauta de
cuál es el idioma predominante en la investigación, por lo menos sobre este tema. ¿Sí? Hay temas en donde está un poco más repartido todo. Si yo quiero ver, por ejemplo, los documentos en español, hago clic en el resultado y voy a ver esos documentos en español. En muchos casos el título va a estar en inglés y después en español. ¿Sí? El texto completo de estos documentos va a estar en español, ¿sí? Pero el título lo voy a encontrar en inglés y en español. ¿Por qué en inglés? Pues como les había dicho, yo estoy investigando en inglés, puedo acceder a esa información, voy a leer el abstract va a estar en inglés, pero el documento completo va a estar en español. Por otro lado, también como les había dicho, aquí tenemos muchos más filtros para ordenar los documentos. El más citado, el menos citado, el más nuevo, el más viejo, relevancia, como recordarán, hace referencia a el documento que repite más veces la frase o palabra que estamos buscando, nombre de autor, por apellido y nombre de la publicación. ¿Venimos bien hasta ahora? ¿Hay alguna duda, consulta, pregunta? No, no hay dudas. Por lo menos no han escrito nada en el chat. Bien. Vamos a incorporar referencias a Mendeley. Y dijimos que lo podíamos hacer de manera masiva. Entonces hice clic aquí en el cuadradito de All. Y si se fijan, tiene una flecha aquí al costado. ¿Sí? Yo lo que puse cuando comencé a usar Scopus es que me muestre 200 resultados por página. Es el número máximo. Pueden poner 20, 50, 100 o 200. Yo puse 200. Entonces voy al tope de la página, hice clic en All, y si se fijan, al hacer clic en la flechita, me dice, si quiero incorporar en Mendeley todos los registros, 1.483.486, o los de la página. Vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a dejar todos. Puedo hacer clic en Save to Mendeley o clic en la flecha. Entonces, si elijo Mendeley, fíjense que no puedo elegir qué datos exportar. Si elijo RefWorks, sí me permite elegir. Y si elijo el formato RIS, también. Ahora, si por ejemplo elijo Ceibal, no. Ceibal es otra plataforma también de Elsevier. Si elijo Mendeley, tampoco me deja elegir. ¿Por qué? Porque Scopus ya sabe cuál es la información que necesita Mendeley y cuál es la información que maneja. Entonces no me deja elegir. En cuanto a RefWorks y el formato RIS para EndNote y Zotero, bueno, ahí podemos ir eligiendo. Elijo Mendeley, me dice que tengo 1.400.000, más de 1 millón de documentos, y los voy a exportar. Voy a ver qué pasa. No me deja. ¿Por qué? Pues son muchos. Entonces me dice que me da dos opciones. O los puedo exportar en formato CSV, ¿sí? En formato de Excel, en donde me exportaría los primeros 20.000 documentos, ¿sí? O lo puedo exportar a Mendeley, pero en ese caso serían solamente los primeros 500. Entonces vamos a ir con esa opción. Voy a mandar a Mendeley los primeros 500, las primeras 500 referencias. Le doy OK, le doy para que exporte. Ahora va a aparecer un cartel que me dice cuántos documentos exportó si los quiero ver en la biblioteca. Entonces me dice, bueno, 499. ¿Los querés ver en la biblioteca? Sí, los quiero ver en la biblioteca. Esto lo podemos cerrar. Y aquí vemos, de acuerdo a la hora, que efectivamente me descargó las 500 referencias. En la biblioteca de Mendeley Web lo puedo ver de a 50, pero tendría unas 10 páginas de las referencias a esta hora. ¿Sí? Entonces voy pasando ya 3 hojas y veo las referencias. Así que bueno, listo, perfecto. Me quedo tranquilo. Lo otro que puedo hacer es, por ejemplo, elegir manualmente. ¿Por qué? Porque yo solamente quiero los 3 documentos más citados. Como siempre yo lo tengo ordenado por el más citado, fíjense, el más citado es 1979, el segundo más citado es 1981, el tercero 1975.
¿sí? Ya estamos hablando de muchos años estando como artículos referentes. Entonces, estos 3 documentos, ¿qué puedo hacer? Los puedo guardar en Mendeley o elegir, los voy a exportar, y aquí me va a decir que los 3 documentos se mandaron a Mendeley. ¿Qué pasa? En Scopus yo puedo tener también acceso a documentos completos, ¿sí? Siempre y cuando cumpla con una de estas 2 características. O sea, un documento de Open Access, o sea, un documento que es parte de la suscripción de la institución, ¿sí? En este caso, elegí los documentos de Open Access, y lo que voy a hacer es elegir los primeros 5 documentos. En realidad, voy a elegir el segundo, y lo voy a abrir. Aquí vamos a ir para atrás, así después analizamos los resultados. Entonces, ¿qué pasa? Abro el registro de la referencia, leo el abstract, me interesa, desde aquí lo puedo mandar a Mendeley, a cualquiera de los gestores, pero si voy a More y voy a View at Publisher, puedo acceder al documento completo. En este caso es un documento de Sage, y lo que puedo hacer es, con el Web Importer, mandarlo a Mendeley. Pero, ¿qué pasa? Vamos a ver. Que lo puedo mandar o a la biblioteca, ¿sí? O sea, hago clic a cualquiera de las carpetas que yo ya tengo. Tengo la carpeta, por ejemplo, Mendeley de la Universidad de Antofagasta. Lo vamos a mandar ahí, ¿sí? Y ahí lo está mandando. Me mando el PDF completo, ¿por qué? Porque es un documento de Open Access, y la referencia. Entonces voy a ver la biblioteca. Aquí veo el documento y tendría que estar aquí también. ¿Sí? Aquí está. ¿Por qué? Todos los documentos van a estar siempre en All Documents. ¿Sí? Yo elegí también que lo mande al de la carpeta de la Universidad de Antofagasta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Mendeley no duplica la información. Yo puedo tener una misma referencia en 45 carpetas diferentes y sin embargo va a estar siendo siempre la misma referencia. ¿Sí? No duplica la información. Lo que no puede evitar Mendeley es que yo descargue 45 veces la misma referencia. ¿Sí? Entonces yo puedo descargar 45 veces la misma referencia, y ahora vamos a ver cómo eliminar documentos duplicados. ¿Sí? Vamos a analizar los resultados. ¿Sí? Y vamos a ver acá un gráfico que nos muestra cómo fue avanzando la indexación de documentos en Scopus sobre este tema. Vemos de cuándo es el documento más antiguo, cuándo se dio el pico, ¿sí? Toda esa información a nosotros nos sirve para ir viendo, por ejemplo, cómo fue avanzando un tema dentro de Scopus. Vamos a hacer muy rápido un análisis de un referente, ¿sí? Y vamos a ver por qué tenemos que tener por lo menos 4 variables en cuenta a la hora de considerar un autor un referente, ¿sí? La primera es producción. Entonces voy a abrir el perfil de Yehuda Schoenfeld. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el que más documentos tiene indexados en Scopus sobre este tema. Después vamos a ver el de Dubey, ¿sí? Pero por el momento le lleva 400 documentos de diferencia, entonces vamos a ver qué pasa. ¿Por qué tenemos que analizar 4 variables? Porque la producción solamente no implica que yo sea un referente. Yo puedo tener 5.000 documentos indexados en Scopus y no ser un referente, ¿por qué? Porque no me cita nadie.
¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Tengo 5.000 documentos y 25 citas. Tengo mucha producción, pero no le importa a nadie. Por otro lado, yo puedo tener 5.000 documentos y puedo tener 25.000 citas y aún así no ser un referente. ¿Por qué? Porque tengo mucha producción, pero esas 25.000 citas te las llevan 4 documentos. Entonces tengo mucha producción, pero la producción de impacto es muy poca, porque tengo solo 4 documentos que fueron citados. Muchas veces, pero solo 4 documentos. Y por otro lado, lo que sí determina o puede ayudar a definir un referente es el H-index o índice H, que mide el impacto de un autor. ¿Sí? Está directamente relacionado con la cantidad de documentos indexados, o sea que a mayor cantidad de documentos indexados puedo aspirar a un H-index mayor. Yo puedo tener 10 documentos indexados en Scopus y puedo aspirar como mucho a un H-index de 10. Y Yehuda-Schoenfeld puede aspirar a un H-index de, como vemos acá, 2214. Pero ¿qué pasa? Vamos a analizar a Yehuda-Schoenfeld. Tiene más de 2.000 documentos indexados, más de 72.000 citas y H-index de 112. Vamos a ver cómo es que se llega a ese H-index de 112. Es un muy buen número, ¿sí? Es un H-index bastante alto. Y vamos a ver cómo es que se llega a este número. Estos documentos que están acá, ¿sí? No están ordenados ni alfabética ni cronológicamente, sino por cantidad de citas, y son citas en publicaciones indexadas en Scopus. Eso como lo sé, porque cuando me paro, ¿sí? Veo que se convierte el cursor de una flecha a una mano, y yo puedo analizar esas citas. ¿Cómo llegamos a 112? Porque empezamos a ordenar estos documentos por cantidad de citas. El primero es el que más citas tiene, el segundo es el segundo, y así, hasta encontrar un documento que tenga la misma cantidad de citas o más que su posición en la lista. Y eso lo encontramos aquí. ¿Sí? Entonces, este documento, el que por su cantidad de citas está en la posición 112, ¿sí? Tiene 114 citas en publicaciones indexadas en Scopus. Entonces, ¿qué pasa? Este es el artículo que determina su H-index. Cuando este documento tenga 2 citas o más en publicaciones indexadas en Scopus y tenga un H-index de 113, bueno, y Yehuda-Schoenfeld va a tener H-index de 113. Cuando este reciba 4 o este reciba 5 tendrá un H-index de 114 y así sucesivamente. ¿Qué quiere el autor? Que todos los documentos que están aquí abajo empiecen a recibir más citas en publicaciones indexadas en Scopus para aumentar su H-index. El H-index no baja. ¿Sí? Caso contrario, si los documentos que están por encima de este documento empiezan a recibir más citas, les servirá, pero para su conteo de citas. ¿Sí? Ahora fíjense, este autor tiene 72.000 citas y H-index de 112. Entonces, si bien puede parecer fácil, bueno, no es tan fácil tener un H-index alto, ya que esas citas tienen que estar repartidas. Por eso que es parte del análisis que tendríamos que hacer, esto por supuesto siempre es una sugerencia, del análisis que tendríamos que hacer para poder determinar si un autor o autora es un referente. ¿Sí? Tenemos la producción, tenemos las citas y tenemos el H-index. Vamos a ver a Dubey, el segundo. Vamos a Jitender Dubey, vos que tiene menos documentos, ¿sí? 2.000 contra 1.300, menos citas, 56 contra 72, y H-index más bajo, 106 contra 112. ¿Qué pasa? Yo puedo analizar la cantidad de autores que quiera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la verdad es que siempre voy a estar midiendo lo mismo. Documentos, citas y H-index. Pero, si ustedes recuerdan, dijimos que eran 4 las variables que íbamos a medir. Medimos producción, medimos citas y medimos H-index. Falta una, que es la más importante y es la primera que tenemos que
que considerar, que es la variable tiempo. ¿Por qué? Porque acá estamos midiendo 1.400.000 documentos desde 1886 al 2021. Y yo en realidad quiero medir los últimos 20 años. ¿Por qué? Porque es el periodo que estoy estudiando. Entonces, cada vez que vamos a hacer estos análisis, lo primero que tenemos que hacer es medir el periodo de tiempo, para no investigar un tema desactualizado, para no trabajar con un referente que ya quizás no lo es, ¿sí? Y ahora vamos a ver para qué también. Y fíjese, Schoenfeld sigue primero. Dubay estaba segundo, ahora está tercero, y apareció Montefiori, que lo voy a comparar, ¿sí? ¿Por qué? Porque está también cerca del líder. Bueno, tiene muchos menos documentos, muchas menos citas, y un H-index también muy respetable. Pero ¿esto para qué me sirve? Porque, por ejemplo, si quiero armar una jornada, un taller, un concurso o algún tipo de premio, quiero dar una charla, lo que sea, puedo ir viendo cuál de estos referentes está disponible lo antes posible. Lo puedo buscar también a nivel nacional. Voy a ir a los documentos por país, voy a buscar Chile, voy a analizar esos resultados. Y acá lo que puedo hacer es, el periodo de tiempo ya lo tengo. Siempre aquí puedo estar seguro también por el camino que voy siguiendo. Título abstracto y palabras claves anticuerpo, publicación del 2000 al 2022, y que sea solo limitado a los países a los documentos con afiliación Chile. Y acá puedo buscar documentos por autor o documentos por afiliación. ¿Sí? Vamos a los documentos por autor. Vamos a ir al primero. Y es Alexis Maix Kalergis, de la PUC, de la Pontificia Universidad Católica. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy estudiando sobre anticuerpos, ¿sí? en la UANTOF, y hablé con mis profesores, me dijeron, mirá, la verdad que estaría bueno poder potenciar tu trabajo, porque está bueno, podés pedir colaboración dentro de la universidad, o buscar algún referente a nivel nacional. Acá solamente estamos midiendo producción, citas y H-index. Ustedes pueden interpretarlo y pueden agregar las variables que quieran. Dónde publicó, con quién colabora, dónde trabaja. ¿Sí? ¿Por qué? Porque toda esa información está disponible. ¿Sí? Entonces no es que es mucho trabajo más. Podemos ver también cuáles son las instituciones que más documentos indexan. Y fíjense que el que más publicaba, Calergis, era de la PUC, y la PUC está segunda en producción. ¿Sí? Podemos ver, por ejemplo, la Universidad de Antofagasta, que tiene documentos indexados sobre, sobre anticuerpos en los últimos 20 años. Entonces podemos ir ahí. Y podemos ver, por ejemplo, quién sería un referente de UANTOF en anticuerpos en los últimos 20 años. A ver, los últimos 20 años, los últimos 5, el periodo de tiempo que ustedes elijan, por supuesto. Vemos que es Patricio Morales. No sé si lo conocen, si se lo cruzaron. Sí, sí lo conocemos. ¿Sí? Bien. Sí. Bueno, tiene 62 documentos y tiene un H-index de 28. Si lo analizamos, un segundo, ¿sí? Es muy alto en comparación a la cantidad de documentos que tiene indexados. ¿Sí? Porque tiene un H-index que representa más de un tercio de sus publicaciones. Hemos visto a Yehuda Schoenfeld que tenía más de 2.200 documentos y tenía un H-index de 112. Si bien los números son distintos, son mayores, pero también teniendo tan pocos documentos, bueno, tampoco son tan pocos, ¿no? Pero digo, comparados con Schoenfeld, tiene muy buena cantidad de citas y tiene muy buena H-index. Eso quiere decir que hay muchos documentos de Patricio Morales que están causando impacto. ¿Sí? No es que tiene 2.300 citas y un H-index de 5, no, de un H-index de 28. Y podemos ir viendo también las barras azules que muestran su producción.
y los puntitos rojos, los puntitos borrabino, que muestran su cantidad de citas por año. Entonces, de esta manera nosotros podemos llegar muy rápidamente a este dato y además tener el respaldo. ¿Sí? Porque me dicen, bueno, ¿por qué Patricio Morales? Porque fíjate que en los últimos 20 años es el investigador de OneTop que mayor cantidad de documentos tiene indexados sobre este tema, tiene una buena cantidad de citas y tiene también una muy buena Chaindex. Yo puedo analizar también las fuentes, las publicaciones. Si yo estoy estudiando anticuerpos, puedo ver, por ejemplo, cuáles son las revistas que publicaron documentos de investigadores de la Universidad de Antofagasta. Entonces, puedo pedirles consejos también a los autores para ver cómo puedo hacer para publicar, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna consulta? En el chat nada, por ahora no. Bien, perfecto. Vamos a pasar entonces a ver qué fue lo que hicimos con Mendeley. ¿Sí? ¿Por qué? Sí. Porque lo estuvimos alimentando y ahora tenemos que ver qué es lo que hacemos con nuestra fuente. Si ustedes se meten en mendeley.com, van a tener que crear su cuenta y ahí es donde van a poder descargar también las versiones desktop y móvil de Mendeley. ¿Sí? No es necesario descargar todas las versiones para poder utilizarlo, simplemente con crear su cuenta en mendeley.com ustedes lo van a poder utilizar, pero vamos a ver que con la versión desktop por lo menos tenemos un par más de opciones y podemos aprovechar más la plataforma. Si voy a Library, voy a tener acceso a mi biblioteca, a todo lo que estuve descargando ahora, ¿sí? A las carpetas. Yo puedo crear carpetas. Acá entonces ponemos OneTop-TP, ¿sí? Y puedo incorporar documentos en esta carpeta y lo puedo hacer de dos maneras. Puedo marcar los documentos y arrastrarlos. Entonces aquí arriba me va a decir cuántos documentos se agregaron. O puedo hacer la opción de Add to y que los agregue a la misma carpeta. Y acá me va a decir cuántos documentos agregó. Me va a decir 0. Entonces si voy a la carpeta de OneTop, en el trabajo práctico me dice que tiene 50. ¿Por qué? Por esto que les decía, Mendeley no duplica la información. Yo no puedo tener la misma referencia duplicada en la misma carpeta. Ahora, ¿qué pasa? Lo que Mendeley no puede hacer es evitar que yo descargue 45 veces la misma referencia y ahora vamos a ver cómo eliminarlas. ¿Sí? Yo aquí tengo mi biblioteca, vamos a pasar a Mendeley Desktop. ¿Están viendo Mendeley Desktop ahora? Estamos viendo el Mendeley, sí, pero en el web, Ah, el web, ok, ahora. ¿no? Sí, no. Vamos a poner acá. ¿Sí? Ahí sí, ¿Ahora sí? sí, ahora Bien. sí. ¿Qué pasa? Yo lo que tengo que hacer siempre es sincronizar. Entonces, ¿qué pasa? Al hacer clic en sincronizar, lo que va a pasar es que va a sincronizar Mendeley Web y Mendeley Desktop. Hay una tercera versión que es Mendeley Mobile, que es para los celulares y para las tablets, que también requiere su sincronización, pero de esta manera yo todo lo que vaya descargando desde las páginas con el Web Importer o con la opción Export que vimos en Science Direct o con la exportación masiva que vimos en Scopus, lo que va a pasar es que todo eso va a ser trasladado inmediatamente a Mendeley Web y después, si yo quiero contar con esa información en Mendeley Desktop, no me tengo que olvidar de sincronizar. Entonces, es lo que está haciendo ahora. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense que no solamente me sincroniza los documentos, sino también las carpetas. Mendeley OneTop, OneTop TP la habíamos creado en Mendeley Web y no en Mendeley Desktop. ¿Sí? Entonces también me exporta las carpetas. Yo puedo estar trabajando
en la universidad, puedo estar trabajando en la casa de un compañero, de una compañera, en cualquier lado, y sin embargo, ¿sí? Puedo crear carpetas ahí con referencias, documentos, y voy a poder contar después con esa información también en mi casa. Y aquí tengo también ya todas las referencias que descargué en la carpeta OneToF también. Ahora, ¿qué pasa? Dijimos que Mendeley no puede evitar que yo descargue muchas veces la misma información. Si voy a Tools, voy a Check for Duplicates, y ahí está buscando los duplicados. Y ahora lo que me va a informar Mendeley no es la cantidad de archivos duplicados que tengo, sino la cantidad de referencias duplicadas que tengo. Entonces me dice, tengo 1400 sets de duplicados. Y yo hago clic en él, fíjense la cantidad de veces que tengo este documento duplicado. Si prestan atención, aquí al costado hay una barra que dice Confidence. Confidence quiere decir confianza, quiere decir tranquilidad, que me dice Mendeley que cuanto más llena esté la barra, más parecidos son los campos en cada versión. Acá, por ejemplo, me dice no hay campos en conflicto. Si yo bajo, fíjense que esa barra empieza a estar más vacía. Entonces me paro acá y me dice que los duplicados pueden tener campos en conflicto. Y este casualmente es el documento que descargué hoy. Entonces, como lo descargué muchas veces, lo fui modificando, bueno, puede haber algunos campos en conflicto y me marca cuáles son esos campos. Si subo, vamos a ver que la gran mayoría de estos documentos tienen esa barra de confidence bien llena. Me paro en el documento y me dice no hay campos en conflicto. Y ahora puedo hacer dos cosas. Puedo confirmar merge, puedo confirmar la fusión. Entonces me dice 13 documentos se fusionaron y se fusionaron en uno solo. Si yo le doy confirm merge muchas veces, lo que va a pasar es que Mendeley me va a estar fusionando todos esos documentos en uno solo, sin importar en cuántas carpetas estén repetidos, sin importar en qué carpetas esté, sin importar nada de eso. Mendeley utiliza siempre una sola versión, una sola unidad, digamos, de la referencia para trabajar. La otra forma que tengo de poder eliminar o de poder fusionar documentos duplicados es borrándolos. Entonces, por ejemplo, tengo aquí este documento. Yo me voy a parar en el que está debajo y voy a empezar a borrar. Y fíjense que ahora tengo 3, en realidad tengo 2 porque este es el título. ¿Sí? Tengo 2 y borro uno más y desaparece esa referencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando queda una sola versión de esa referencia, lo que hace Mendeley es automáticamente borrarla de la lista. Entonces, de esa manera evita que yo por accidente borre la referencia. Y si no, puedo ir dándole confirm merge, confirmar la fusión a todos estos documentos. Entonces, cuanto más completa, cuanto más llena esté la barrita esta de confidence, más tranquilidad voy a tener de que estoy hablando siempre de la misma referencia. Voy a hacer clic en Close, lo voy a cerrar. Y vemos al principio que teníamos alrededor de 1400 sets de documentos duplicados. Cierro, y ahora voy a ir a Tools de vuelta y voy a chequear por duplicados. Y de 1400, ahora tenemos 1300. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo aquí tengo estos 1300 documentos que o tengo que meterme y borrar cada uno de esos documentos duplicados o ir confirmando la fusión y diciéndole a Mendeley, sí, adelante, hay que unirlos en una sola referencia.
¿Se entendió? ¿Y alguna consulta? De esta manera lo que vimos es cómo hacer una búsqueda en Science Direct, cómo hacer una búsqueda en Scopus y poder alimentar Mendeley. Entiendo que quedaban las dudas de Bessie y de Joel, ¿no? A ver, Bessie, el problema de sincronización. Joel que decía lo del Safari. Ariel pregunta, ¿se puede agregar info en las citas de Mendeley? Sí, lo podemos ver sin ningún problema. Vamos a cerrar esto. Se puede agregar información, se pueden modificar las referencias. El tema, ¿cuál es? Va a quedar modificada la referencia. Entonces tengo que estar muy seguro de que la información que agrego, ¿sí?, sea correcta. Entonces voy a ir siempre a All Documents. En All Documents voy a tener siempre todas las referencias que tengo en Mendeley, ¿sí? Yo lo que puedo hacer es empezar a mandar referencias a las carpetas, ¿sí? A la carpeta tesis, ¿sí? Pero siempre en All Documents voy a tener acceso a todas las referencias. Entonces, por ejemplo, aquí estoy mandando 87 documentos a OneToF y ahí los puedo ver. ¿Y ahora qué pasa? Estoy aquí en All Documents, estoy en esta referencia, y si se fijan me aparece este cartel amarillo, que dice que los detalles necesitan revisión. Eso me va a aparecer muchas veces con nuevas referencias que vaya incorporando. Entonces, voy a la referencia, se va a fijar en el catálogo de Mendeley, le doy Search, me doy OK, le pongo los detalles están correctos. Ahora, ¿qué pasa? Yo me fijo y, por ejemplo, no me gustan los títulos con el punto al final, se lo puedo quitar. Biomedical Journal está bien, el año no era 1963, era 1964, volumen 89, era el issue 122. Le puedo agregar el abstract, ¿sí? No importa. Le puedo agregar etiquetas, le puedo agregar palabras claves. ¿Por qué? Porque busqué el DOI y este documento es de 1963, habíamos dicho, ¿sí? En ese momento no se usaba tanto el tema de palabras claves, abstract, ¿sí? Estamos hablando de otra época. Entonces yo puedo buscar el DOI y puedo agregar palabras claves, puedo agregar la URL de la revista, de la biblioteca, etc. ¿Sí? Y eso lo puedo hacer con cualquier referencia. Ahora, ¿qué pasa? Lo que tengo que tener siempre en cuenta es que lo que modifique aquí, ¿sí?, va a impactar cada vez que use la referencia. Entonces, lo que vimos la clase pasada, ¿sí?, y lo podemos repetir de vuelta cuando sea necesario, Loreto, no hay problema, es que yo puedo modificar la referencia tanto en Mendeley como en el trabajo final. ¿Sí? Entonces, al modificarlo en el trabajo final, lo estoy modificando ahí nada más. Si lo modifico aquí en Mendeley, lo voy a estar modificando cada vez que lo utilice. ¿Sí? O sea, voy a utilizar la referencia, perdón, voy a estar utilizando la referencia modificada cada vez que la use. Yo lo que puedo hacer es, por ejemplo, no sé, 1, S y 2, lo puedo usar 1, 2, 3, 4, 5 veces y después me tengo que acordar que no era inmuno S2, sino inmuno S. A veces, dice Claudia, a veces no aparecen todos los autores. ¿Existe una opción para que aparezcan todos? Bueno, eso va a depender de la editorial, Claudia. A veces lo que pasa es, estamos viendo aquí, vamos a buscar uno de esos documentos aquí. ¿Ves? Aquí estamos viendo un ejemplo en donde yo veo que hay muchos documentos, muchos autores. Se está viendo Mendeley, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, Claudia, con respecto a tu pregunta. Aquí veo que hay muchos autores y aquí aparecen 3 nada más. Si hago clic en los autores veo que aparecen los 4. Si salgo de ahí aparece esta opción etal.
¿Eso de qué depende? Depende del formato de citas de cada revista. Esto lo que me está diciendo, por ejemplo, es que si yo cito esta referencia, si yo utilizo esta referencia en mi trabajo, cuando lo cite muy probablemente no aparezcan todos los autores, sino estos tres y luego tal. Lo mismo pasa en este caso, que tenemos más autores, ¿sí? Entonces yo me paro en la parte de los autores y fíjense la cantidad de autores que tiene este documento. ¿Sí? Pero aparecen siempre los tres primeros y luego tal. Eso va a depender del estilo de citación. Algunos que permiten 1, 2, 3, 4, 5 autores, todos. Eso no lo podemos manejar ni ustedes ni yo, desafortunadamente. Ariel. El tema de la opción Notes. Ahora lo podemos ver si querés. En realidad, a ver, se pueden agregar estas notas, sí, pero estas notas también aparecen a la hora de trabajar con documentos completos. ¿Sí? Yo abro el PDF, puedo empezar a agregar notas, ¿sí? Por ejemplo, prueba. Prueba. ¿Sí? Entonces, si te fijas, ahí debajo empiezan a aparecer mis notas. Entonces yo puedo ir agregando notas también en el documento completo. ¿Sí? Pero ahí sí, en Notes le puedes agregar notas. ¿Sí? A través Ahí de esta tiene otra opción pregunta. Notes puedo citar por sección y página. Pero esa información la tienes aquí. Volumen, issue, páginas. Sí, o sea, puedes copiar la información y la puedes volcar ahí, pero digamos, ya tienes la información aquí en la referencia. Pero bueno. La verdad que esto permite que cada uno trabaje como sea más cómodo, ¿sí? Entonces, cada uno va a trabajar como le sea más útil. Me quedaría ver el programa de Bessie. Ya estamos bastante pasados de tiempo. Bessie, si me puedes mandar una captura de pantalla y en qué momento te dice este error 500, sería muy útil. Si no, por supuesto, siempre puedes contactar al área de soporte. Yo los voy a contactar a ellos. ¿Sí? Entonces, la verdad, yo sería simplemente un intermediario, no tengo problema, pero de esta manera también tendrías tú una respuesta por parte de ellos. Bien. Loreto. No sé si alguien más tiene alguna otra duda, consulta. No, parece que no. El error 500 del servidor. Servidor, no hay clic. Ah, No mira. no Oh, de clic. tenemos a Yu. Gracias, Yu. Yo. Bueno, lo dejamos también invitados para la próxima semana. Scopus intensivo para investigadores, para el 28 Exacto. de julio. Y para el martes 4 de agosto es Scopus indexado. Así que Exactamente. vamos a estar enviando la información de la grabación de esta sesión y bueno, la invitación a las dos siguientes charlas. Les damos las gracias a todos los asistentes y principalmente a Gabriel por la disposición para realizar estas capacitaciones. Gracias a ti, Loreto. Gracias a todos. Que tengan buenas tardes.